Bendiciones de lo alto para todos los que nos están escuchando. Hoy es jueves, día 28 del mes de septiembre del año 2023 y estamos hoy conmemorando los mártires Lorenzo Ruiz y sus compañeros. Así que la lectura correspondiente al día de hoy está tomada del libro de Ageo, capítulo 1, versículo del 1 al 8. El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadat, como sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está destruido. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, mediten su situación. Sembraron mucho y cosecharon poco. Comieron sin saciarse, bebieron sin apagar la sed. Se vistieron sin abrigarse, y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor: mediten en su situación, suban al monte, traigan maderos, construyan el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 149, el Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danza, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Evangelio está tomado según San Lucas, capítulo 9, versículos del 7 al 8. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otro que había aparecido Elías y otro que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Y Herodes decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejante cosa? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. El libro de Ageo de por sí, la primera lectura, capítulo 1, versículo del 1 al 8, que acabamos de leer, es un libro sumamente pequeño, por así decirlo, solamente consta de 2 capítulos, pero muy interesante, porque en él resalta la importancia de lo que es darle la adoración y la obediencia a nuestro Dios. Nos habla allí del pueblo de Israel que estuvo cautivo de por sí por 70 años en el exilio en Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y estuvo así en el exilio por su desobediencia, por no darle al Señor el primer lugar que le corresponde, por sus muchas idolatrías, por su rebelión contra Dios. Dios le da chance y chance, lo bendice, lo anima, lo protege, lo perdona, lo sostiene, lo cura, pero oiga, dice la palabra que Dios es lento en la ira, pero de que le llega, porque
a que el pueblo le colmaba la paciencia, es decir, pienso que hoy estamos nosotros haciendo lo mismo, con tantas cosas que vemos pasar en este mundo, con tantas crueldades, con tanta falta de amor. Me imagino que Dios sencillamente está triste, está lamentándose de ver su pueblo tan hermoso que nos creó y nos hemos convertido en monstruos. En aquel tiempo, por esa razón, por no darle el lugar que le corresponde a Dios, fue que Dios permitió que el pueblo de Israel se fuera al exilio en Babilonia. Pero cuando el rey Nabucodonosor dejó Babilonia, lo que es hoy el actual Irak, a lo que llamamos hoy el pueblo de Irak, ya para entonces, ya para el año 538, estamos hablando de antes de Cristo, el rey de Persia, Ciro, permitió que los judíos que estaban allí en el exilio regresaran a Jerusalén. Entonces comenzaron a darle a Dios el primer lugar. Comenzaron a adorarle como se debe adorar a un Dios todopoderoso. Comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero al encontrarse que la gente que vivía allí en Palestina y el mismo gobierno de Persia no lo apoyaron, no pudieron seguir reconstruyendo el templo. Un templo que estaba destruido casi en totalidad. Y no pudieron continuar. Pero es aquí cuando Ageo profetiza y habla de parte del Señor. Este pueblo anda diciendo, mire aquí cómo le llama el Señor. Este pueblo anda diciendo, no dice mi pueblo como siempre decía, porque es el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. No dice aquí mi pueblo, sino este pueblo. ¿Por qué le dijo así? Porque vio tantas excusas, tanta falta de compromiso. Era como si Dios desconociera a aquella gente. Por eso dice, no es tiempo de construir el templo. Dice, es como Dios diciéndole, es que no es tiempo. Todavía no es el tiempo de reconstruir el templo. Le está haciendo como una pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dinero? Invertimos muchas veces en tantos otros proyectos personales para sacar beneficio propio. Mientras nos olvidamos del templo del Señor, nos olvidamos de lo más bello, de lo más hermoso. Recordemos que aquella tierra por 70 años no, fue descuidada, que había mucho trabajo que hacer. Es decir, había que se necesitaba dinero, que de por sí los enemigos se resistían a ayudar a la obra, que pasaban fracaso en la agricultura, como nos dice la palabra aquí. Pero muchas veces nosotros vemos los peros, las circunstancias negativas. Se nos olvida el lado positivo y vemos lo negativo. Por eso es que el Señor trataba de soltar al pueblo, pero en nuestro diario vivir vemos tantos proyectos que se quedan a media, vemos tantas situaciones que comenzamos y la abandonamos, vemos tantas oraciones que comenzamos y nos rendimos, porque no vemos los frutos deseados en el momento, en la situación, cuando tú y yo los queremos. Pero las cosas no son así, es que vemos solamente el lado negativo, lo positivo no lo vemos. Si sabemos que estamos con el Señor, Él nos protegerá. Por eso Ageo volvió a hablar y a decir de parte de Dios, de modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, es tiempo de estar en casa lujosa, mientras que el templo está en ruina. ¿Usted cree que es posible que el templo esté en ruina y ya, aunque la situación estaba mala, pero el pueblo había construido buenas casas, decorado sus casas, revestidas en madera?
Habían pasado ya 14 largos años desde que salieron del exilio de Babilonia y el templo aún permanecía en ruina. Para el templo no había dinero, no había tiempo, pero para construir sus buenas casas sí. Por eso es que Dios le dice, wow, sembraron mucho y cosecharon poco. Bebieron sin apagar la sed y se vistieron sin abrigarse. Y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Porque cuando tú y yo somos mezquinos para el Señor, el dinero no nos rinde. Por más que ganemos, el dinero no nos va a rendir. Porque si a Dios no le damos el primer lugar, a Él que todo nos lo da, y entonces sabemos bien que nada nos va a funcionar. Nada nos va a funcionar. Por eso tenían una gran pérdida en sus cosechas. Por eso ganaban el dinero y era como si saliera en bolsa rota, porque no le iba a rendir. Esa situación llegó a causar desobediencia. Ellos solo se justificaban y se justificaban. Pero todo tiene un porqué en la vida. Cuando Dios permite las cosas que llegan a nuestra vida y nos agarramos de Él y seguimos en oración, Él siempre nos va a defender. Por eso es que dice el Señor y sigue diciendo a través de este profeta de Ageo. Dice, mediten la situación, suban al monte, traigan madero, construyan el templo. Es decir, no se queden ahí, hagan el esfuerzo de subir al monte, hagan el esfuerzo de traer madero, hagan el esfuerzo de construir el templo, hagan el esfuerzo. Entonces, cuando ustedes hagan el esfuerzo y reconstruyen el templo, me pueden complacer y les mostraré mi gloria, dice el Señor. Los judíos se habían preocupado en hacer primero sus casas y obtener intereses personales y comodidades egoístamente. Pero por eso dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán dadas por añadidura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, en pocas palabras, vamos a hacer las cosas agradables a Dios, para complacerlo a Él, para llenarlo de júbilo, de gloria, para que Él nos siga mostrando su gloria como nos lo demuestra cada día a nosotros. Dios quiere que le demos siempre el primer lugar, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Dios que nos ama, para que tengamos una íntima relación con Él. De esa manera, Él nos mostrará su gloria. Él contestará nuestras oraciones, nuestras peticiones, nos dará solución a nuestros problemas, derramará esa gracia que va desde lo natural a lo sobrenatural y llegará mucho más allá de lo que tú y yo tenemos en mente. Dios hará grandes maravillas, grandes prodigios. Mostrará su gloria a aquellos que creamos en Él, que confiemos en Él, que le demos a Él el primer lugar. Recuerda, dale el primer lugar y el dinero no se irá en bolsas rotas. Dale el primer lugar y tu cosecha se acrecentará, crecerá hermosamente. Démosle nosotros el primer lugar al Señor y veremos grandes cosas pasar en nuestras vidas. Démosle el primer lugar y tomaremos y nos saciaremos. Démosle a Dios el primer lugar como Él se lo merece, porque Él es quien todo nos lo da, el que siempre está atento a nuestras necesidades, el que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Gracias, mi Dios. Gracias por amarnos tanto y por darnos tanto, por bendecirnos como solo tú sabes hacerlo.
Sigue bendiciendo a cada hermano y hermana que nos están escuchando. Bendícelo, llénale de tu gloria, hoy, mañana y siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.